El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea que comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Al celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, las lecturas nos introducen en el misterio de la elección divina, como Dios escoge a Juan. Lo decía el profeta Isaías, incluso cuando Dios mismo iba tejiéndole en el seno de su madre, ahí ya le llamó y le destinó a ser el precursor de su hijo. Y por eso cuando van a circuncidar al niño y a ponerle el nombre, pues todas estas maravillas suceden para ayudar a la gente a entender que este no es un niño más, que hay algo especial. Y realmente lo especial no está en él, sino en su misión, la misión de anunciar a Jesús. San Agustín, comentando este pasaje, comenta como: porque Jesús es la palabra, Juan solo es la voz, porque Juan no se va a anunciar a sí mismo, Juan va a anunciar a Jesús. Y por eso pues es bueno que Zacarías se quede mudo, no solo como castigo sanador por su incredulidad, no por no creer el anuncio del ángel se queda mudo, sino también con su imposibilidad de hablar, para mostrar que estamos esperando a que venga la voz para que nos pueda hablar. Y por eso cuando nace Juan se suelta su lengua, porque ahora Juan va a ser ya está presente aquel que va a anunciar al Salvador. Bien, esa es la vida de Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer. Pero es que este misterio también nos ocurre a cada uno de nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos ha elegido. Nos ha llamado a la existencia, ha elegido unos padres, un lugar para nacer. Es Dios el que nos ha dado una vocación que cumplir. Y bueno, pues aparte de vocación al sacerdocio, vocación al matrimonio, es la vocación de llevar a otros a Jesús, que es la vocación de Juan. Como sacerdote está muy claro que yo lo que tengo que hacer es hablar del Señor y ayudar a las personas a acercarse al Señor. Pero cada uno de ustedes también, los que son padres y tienen hijos, o los que son abuelos y tienen nietos, su vocación es llevar a su familia a Dios, darles la palabra que es Jesús, para que ellos se acerquen a Él y tengan vida, y vida en abundancia. Pero esto no solo en el seno de la familia, sino incluso aquí, en la iglesia, si sirven como ministros, si simplemente vienen a misa, ustedes van a recibir la comunión. Y al recibir la comunión, Cristo nos transforma para que, como los apóstoles, nos convirtamos de gente asustadiza, encerrados en el cenáculo arriba, a esos testigos valientes, fortalecidos por el Espíritu Santo,
para anunciar la salvación que nos viene en el Señor. Pues el Señor a cada uno de nosotros nos escogió, nos ha llamado y nos ha llamado para que anunciemos su nombre, porque no tenemos misión más alta en esta vida que llevar a otros a Dios, y cada uno a su manera, en donde Dios nos ha puesto a cada uno. A mí pues me ha puesto aquí en el púlpito, a los monaguillos les ha puesto aquí sirviendo al altar, a ustedes les ha puesto ahí, en su familia, en su trabajo, en su vecindario, en su ministerio, donde estén, estamos cada uno de nosotros, también los del coro, con su música, para llevar a otros a Dios, para hablarles del Señor y anunciar la salvación que nos viene de lo alto, que es Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, en la hora santa meditamos un poco el Evangelio del domingo. El Evangelio de este domingo tiene dos escenas. Jesús va de camino y entonces le manda el aviso del jefe de la sinagoga, que se llama Jairo, que su hija pues está a punto de morir. Y en el camino pues una mujer se acerca a tocarle para curarse. Entonces voy a empezar por la historia de la hija de Jairo, que, bueno, pues esto es lo que nos dice el Evangelio. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía. Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Bueno, este es el relato del milagro. Y entonces, pues, varias reflexiones. La primera: qué bonito es la oración de los padres por los hijos y cómo el Señor se conmueve. Y ustedes, padres, ¿qué piden para sus hijos? ¿Pedimos salud? ¿Pedimos éxito? ¿Pedimos buenas notas en el colegio? ¿Pedimos buen trabajo, que ganen mucho dinero, que hagan mucha plata? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. O al Señor lo que hay que pedirle es su vida eterna. ¿Cuántas veces oigo normalmente a las madres: «Mi hijo sí, mi hijo es muy buena persona, estoy muy orgullosa de él, estoy muy contenta, pero va a misa los domingos? No. Y se confiesa de vez en cuando? No. ¿Y dice usted que es muy buena persona? No». Bueno, pues, ¿qué pedimos en nuestra oración? Porque ciertamente, pues, el Señor escucha de manera especial esa oración de un padre, de los padres, por los hijos. Y bueno, pues el padre Jairo se echó a los pies de Jesús y le suplicaba con insistencia. Una manera bonita de rezar.
Se echaba a los pies, que es un signo de humildad. Es un signo de reconocer el señorío del Señor y su poder. Y también es un signo de sometimiento, porque ¿qué va a decidir el Señor? A veces nos cuesta mucho aceptar lo que Dios dispone y casi como que nos enfadamos con Dios si no nos da lo que le pedimos. Fíjense, hoy nos cuenta San Marcos la resurrección de esta muchacha de 12 años. ¿Cuántas veces Jesús resucita a un muerto en el Evangelio? A esta hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, y yo no sé si resucita a alguien más. Y a veces el Señor hace cosas maravillosas con nosotros, como, resucitar a un muerto, pero ustedes me entienden, una resurrección interior, una conversión interior, una gracia especial que el Señor nos da. Y entonces nos puede ocurrir que pensamos que podemos esperar que Dios haga siempre esas cosas. Y no, Jesús solo resucitó 3 veces a una persona que estaba muerta, o resucitó a 3 personas muertas. Jesús hace los milagros para fomentar nuestra fe, pero para que nos abandonemos en Él y que le busquemos solo a Él, no a nosotros. Y en eso San Juan Bautista es un maestro. Él dijo, es preciso que Él crezca y yo disminuya. Y así fue. Y a la cárcel le metió Herodes y luego le cortó la cabeza, como bien saben la historia. Juan realmente supo hacerse pequeño, supo desaparecer para que Jesús creciera. Es más, a sus mejores discípulos les dijo que se fueran con Jesús. Y a los que se quedaron con él todavía les manda a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú a quien tenemos que esperar o tenemos que esperar a otro? A ver si ya los discípulos suyos se convencían que no era él, que solo era la voz, que la palabra era Jesús. Bueno, pues queremos siempre que Jesús crezca en nosotros y en los demás. Y cuando el Señor nos da cosas que nos gustan, le damos las gracias, pero no las tomamos por supuestas. Rezamos cuando tenemos grandes sentimientos, sí, estaríamos rezando toda la noche. Y cuando no tenemos sentimientos, también estaríamos rezando toda la noche. Entonces, ¿a quién buscamos? ¿A Dios que nos da sentimientos o a los sentimientos que nos da Dios? Bueno, pues unas pocas reflexiones para que ahora en adoración al Señor le pidamos que nos enseñe a rezar, a pedirle, que nos fortalezca la fe y que sepamos aprovechar las gracias que Él nos da. Cuando nos da sentimiento, pues bendito sea. Cuando no nos lo da, también sea bendito. Y nosotros perseveremos en nuestra oración y en nuestro deseo de hacer siempre su voluntad. En que Jairo viene a rogarle a Jesús que vaya a curar a su hija, y cuando llega Jesús, San Marcos intercala una escena que vamos a meditar ahora. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad.
Bueno, la primera cosa que quiero meditar es todo que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, ¿pero no ves cómo la gente te está empujando y apretujándose contigo y preguntas quién me ha tocado? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Curiosos como la gente, apretujándolo, empujándolo? Nos acercamos a tocarlo con fe, como esta mujer. Y de hecho, pues Jesús los milagros los hace para darnos prueba del poder que tiene de sanarnos, no en el cuerpo solo, sino sobre todo en el alma. El domingo pasado escuchamos el milagro de la tempestad calmada. Este domingo serán estos dos milagros. El domingo siguiente, pues cuando echa a los demonios, que eran muchos, y se van a los cerros que se despeñan por la montaña, ¿no? A Jesús los apóstoles le vieron resucitar muertos y todavía su fe vacilaba y dudaban y no acababan de creer. ¿Acabamos nosotros de creer y nos acercamos con la fe de esta mujer? ¿O simplemente por curiosidad, apretujándolo, empujándolo con los demás, pero no tocándolo con fe? ¿Y cómo sé si yo me acerco a tocarle con fe? Porque me cura. Y qué bonito que el Señor no para de preguntar quién me ha tocado, quién ha sido, que venga. Porque si no lo hubiera hecho, si esta mujer no hubiera tenido que salir y contar su historia, pues San Marcos no nos hubiera contado el milagro, pero sobre todo Jesús no hubiera tenido la oportunidad de decirle, tu fe te ha curado. No es el hecho de tocarme, si aquí todos me están apretujando. El hecho es que me has tocado con fe. Por eso no solo es apretujarle, estar cerca de él y hacer muchas cosas, sino tocarle con fe. Y eso pues me lleva a una segunda reflexión, sobre todo si por la gracia de Dios vamos a confesar frecuentemente. Padre, es lo de siempre, los mismos pecados de siempre, que por la misericordia de Dios ojalá no sean pecados mortales. ¿Qué pasa? ¿Que el Señor no tiene en la confesión poder para sanarnos del pecado? ¿O es que nosotros nos acercamos a la confesión sin esa fe de la mujer? Y como no tenemos fe, pues el Señor no nos cura. Nos perdona, pero no nos cura. Y entonces a la semana o al mes o a los 2 meses volvemos con los mismos pecados. ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado con fe. Y si me preguntan, padre, ¿y usted qué? ¿Usted se confiesa con fe? Pues supongo que no, porque también siempre lo mismo. Ya mi confesor se lo sabe bien, ¿no? Bueno, pero es verdad, es que nos pasa como esta mujer, vamos de médico en médico y nos gastamos todo el dinero y cada vez sangramos más y se nos va la vida, porque no nos acercamos al Señor con fe. Sabiendo que el pecado es siempre un acto voluntario mío, no solo es debilidad, es un acto voluntario mío, y que el Señor nos ha dado la libertad y nos da su gracia para no pecar nunca más. Aquí, pues Jesús le dice, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y no volvió a sangrar, quedó curada. Y cuando Jesús a un pecador le dice, vete y no peques más, que es lo que nos dice en la penitencia, Él nos quiere curar y tiene poder. Lo que pasa es que muchas veces pues, nosotros no queremos poner toda la carne en el asador. Nos vamos apostando $5 aquí, $5, pero nunca lo ponemos todo encima de la mesa. Y es que con Dios no podemos andar en tonos de grises. Hay que ir a por todas. Hay que jugárselo todo. Y entonces, claro, Él nos curará, pero esa es la fe. La fe es una confianza total en el Señor, que transforma nuestra vida. Si no la transforma, pues no es porque a Él le falte poder, sino porque nosotros no le dejamos que manifieste su poder en nosotros. Y Juan
Juan Bautista sí que lo hizo, hasta el punto de que, bueno, pues le cortaron la cabeza, pues bendito él. Bendito él. Que el Señor nos dé ese valor de los mártires, esa intrepidez de los santos y esa fe de esta mujer para acercarnos y tocarle con fe, de manera que Él nos sane completamente y ya en nuestra vida el pecado desaparezca y solo resplandezca su gloria y su poder sanador.